Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 47 minutos sobre las 7, o sea, 13 minutos para las 8. Vamos a estar aproximadamente 20-25 minutos con el concejal portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, Gerardo Rizo, al que ya saludamos. Gerardo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Narciso, tanto a ti como a la audiencia, y una vez más, pues gracias por la invitación. Concejal portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y también secretario general de la agrupación socialista de Ico de los Vinos. Gerardo, quiero preguntarte antes que nada, para seguir un poco el ritmo de la actualidad, de lo menos reciente, pero yo creo que lo más importante en cuanto a asuntos políticos de actualidad, que es la encuesta vecinal que realizaba el grupo de gobierno a principios de agosto en una rueda de prensa. Daba cuenta el alcalde de los resultados de esa encuesta. 9 de cada 10 participantes en cuanto a esa encuesta vecinal sobre la rehabilitación de la playa de San Marcos prefieren la arena natural frente a la de Machaqueo. Bien es cierto que fue una encuesta con unos 1000 participantes, pero bueno, no sé si escuchaste la entrevista que mantuvimos el pasado martes aquí con el alcalde, donde obviamente hablaba de que una encuesta con 1000 personas, de las cuales 907 cumplían los criterios necesarios de tener más de 16 años y estar empadronado en Ico, permitía saber esos resultados. 9 de cada 10 optan por la arena natural, y en un sondeo explicaba el alcalde, yo lo veía razonable, que en un sondeo electoral, por ejemplo, en muchos casos, en sondeos electorales municipales, no pasan de 300 o 400 personas las encuestadas en un sondeo. Ustedes días después sacaban una nota de prensa, que yo también se la señalaba al propio alcalde, donde consideraban, Gerardo, que los vecinos de Ico le han dado la espalda al alcalde en relación a su consulta sobre la arena de la playa. Sí, bueno, esto no es que haya sucedido en los meses posteriores, sino que va a estar otra vez de actualidad en el pleno del próximo martes, puesto que hay 2 puntos que quedaron pendientes del mes de julio, debido a que el mes de agosto es un mes inhábil. Pues hay una propuesta a pleno que presentamos nosotros en el mes de julio, donde pedíamos transparencia en cuanto a la realización y organización de esa encuesta, donde solicitamos que no solo a los grupos políticos representados en el pleno del ayuntamiento, básicamente a la oposición, porque quien gobierna tiene acceso a los datos, se le dé publicidad sobre cuánto ha costado esta encuesta. Es decir, que pedimos listado de facturas, cuánto costó contratar esta encuesta, los folletos que se realizaron, publicidad en medios de comunicación, etcétera, etcétera, y pedimos que no solo se ponga a disposición de los grupos de la oposición, sino también en la web del ayuntamiento, y que esté a disposición de todos los ciudadanos, porque creo que el dinero público tiene los propietarios y son los vecinos y las vecinas, y no puede ser que se malgaste de la manera que lo ha utilizado el alcalde en una, para nosotros, pseudo consulta. Ya lo advirtió así el secretario meses anteriores en una propuesta que llevaron a pleno. También hay una propuesta a pleno del propio grupo de gobierno, que a raíz de la propuesta que hacemos nosotros y de lo que manifestó el secretario en un informe donde llamaba a las encuestas que quería realizar el alcalde, una encuesta a la catalana, así nos hicimos nosotros eco, creo que en una nota de prensa en el periódico Icoden Daute Radio, y a base de eso, pues bueno, posteriormente solicitó un informe nuevamente a la Universidad de La Laguna. Y hay algo importante en ese informe, y hay algo muy importante que el alcalde no ha dicho, no lo dijo en la rueda de prensa que dio en la casa de los Cáceres, y es que esa encuesta que él ha organizado, y así lo recoge el informe de la Universidad de La Laguna, es una encuesta o un resultado, como lo queramos llamar, no vinculante. Por lo tanto, en base a la legislación
que él se ha utilizado para llevar a cabo esta consulta camuflada de encuesta no tiene ninguna vinculación jurídica para el resto de administraciones, ni para el Gobierno de Canarias, ni para el propio Ayuntamiento, ni para la Dirección General de Costas. Por lo tanto, nosotros, haciendo una valoración, una vez que tuvimos acceso al informe de la encuesta, a la cual accedimos a través de la web, tú como periodista presente en la Casa de los Cáceres tuviste acceso a ese informe antes que yo como concejal, es decir, tuve que acceder a esperar a que lo colgaran porque no se nos había facilitado. Según el cálculo que hicimos nosotros, tomando como censo el de 2019, la participación en esa encuesta fue inferior al 5%, teniendo en cuenta que se permitía votar a los mayores de 16 años que en unas elecciones no pueden votar. Sí, que es mayor que el censo electoral. Sí. El y aún número de así población. estamos siendo generosos con el inferior al 5%. Por lo tanto, no se puede equiparar un sondeo electoral con una encuesta de qué es lo que quiere la gente para el municipio. Yo se lo vengo diciendo hace tiempo al alcalde y lo digo yo otra vez aquí. El proyecto básico de recuperación de la playa de San Marcos ya está y ahora están trabajando desde el Gobierno de Canarias en el proyecto de ejecución que tiene la encomienda, tiene la redacción Gestur. Por lo tanto, el proyecto sigue adelante, el de ejecución, con arena machaqueo. Las últimas actuaciones, solo hay que entrar en Google y buscar lo que ha habido de reposición de arena en la isla de Tenerife, ha sido con arena machaqueo. Yo podría entender que el alcalde se viera en una tesitura de aceptar la arena machaqueo si tuviera la oposición en contra. Pero no es el caso. La oposición, lo que queremos es que se recupere la playa lo antes posible y que va a ser inviable que sea con arena de fondo marino. El alcalde juega con las palabras de hablar de arena natural, descalifica la arena de machaqueo como arena artificial, etcétera, etcétera. Para extraer arena del fondo marino, lo vengo diciendo desde hace 2 años y lo dije por primera vez en esta radio, es necesario un informe de impacto medioambiental. Ya no es que se tarde 2 años, 2 años y medio en hacerlo, es que podría ser negativo. El único banco de arena que hay, que está catalogado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo, está en las afueras del municipio del Sausal. Todo lo que habla el alcalde de la parte exterior del Muelle Grande, en el él habla de la bahía, de un banco de arena cerca de la bahía de San Marcos. Pero ¿dónde está el informe que dice que eso es extraíble? ¿Dónde está? Porque esas son preguntas que yo me hago, que le he hecho alguna vez en pleno, entiendo. No, quiero recordar, Gerardo, me corrige si me equivoco, que hubo un informe del Cabildo en la legislatura anterior sobre la arena por fuera de la bahía. El informe que existe es sobre qué es lo que hay ahora mismo en la bahía. El informe era sobre lo que había. Claro, para poder sacar esa arena y no, que está ahí. Él dice, y el alcalde señala que sí que hay. Claro, suficiente. Claro, hay arena. Pero se ha hecho el informe de impacto medioambiental para poder extraer esa arena. Si mañana yo, que soy usuario de la playa San Marcos y he pasado mis vacaciones en el mes de agosto en la playa San Marcos, si yo me pongo una gafa de buceo, ahí hay un ecosistema. Claro. Y lo que no se puede meter es una draga para extraer arena, que tampoco se sabe si esa arena es viable para hacer una reposición de la playa San Marcos. Por lo tanto, me parece que el alcalde está en una huida hacia adelante. No existe oposición en la calle a la arena machaqueo, no existe oposición política a la arena machaqueo. Lo único que con lo que nos encontramos es con un señor que no quiere cambiar o no quiere decir, oiga, donde dije digo Diego, como hemos hecho algunos. La mayoría de los partidos políticos, o todos los partidos políticos, siempre defendimos la arena de fondo marino. La natural, natural. Sí, pero es que la arena de machaqueo surge de piedras naturales también. Por eso digo que el alcalde juega a la descalificación sobre un tipo de arena. Hay playas en el sur de la isla que se han repuesto de arena machaqueo. La playa de la Anea en el municipio del Rosario es con arena machaqueo. Este año yo, que paso mis vacaciones en la playa San Marcos, este año se ha reducido considerablemente el número de usuarios de la playa San Marcos. Eso está afectando al comercio, a la restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos seguir empecinándonos en algo que no va a suceder. Y me parece un error de garrafal y una perspectiva de buen gobernante lo que está haciendo el alcalde. Oye, por cierto, tú hablas de que, y lo decías también en esa nota de prensa que yo señalaba, Gerardo, antes de dar tu respuesta a este tema,
de que no hay debate sobre el fondo marino, sobre la arena de fondo marino o de machaqueo. Pero, hombre, llama la atención de que 900 personas, 9 de cada 10 digan que prefieren arena natural, ¿no? A ver, Narcisos, vamos... Cuanto menos llama la atención. Vamos a ser creíbles para quien no escucha. O por lo menos yo voy a intentar poner los datos encima. Son 9 sobre 10 de una participación inferior al 5% de los habitantes de Icó. Y si cogemos la encuesta, que yo la he analizado arriba abajo, y vamos a los comentarios de los participantes, donde daba la opción de poner comentarios, hay algunos comentarios que son reiterativos. Incluso si miramos el tiempo donde se realiza la encuesta, hay encuestas que donde prácticamente son similares en una diferencia de 1 minuto. Por lo tanto, no era verdad que una vez que se hiciera la encuesta no se podía volver a participar. Por lo tanto, nosotros ponemos totalmente en duda que esto tenga una vinculación jurídica. Es que lo dice el propio informe de la Universidad de La Laguna. Ese tipo de consulta no tiene vinculación jurídica. Solo hay un tipo de consulta que es vinculante o podría ser vinculante para un municipio, que es la que, y es el referéndum. La del Estado, la que se pide permiso al Estado. Por cierto, esa se llevó a pleno. Desde el Ministerio de Función Pública y Política Territorial se devolvió al Ayuntamiento y se le devolvió diciéndole al alcalde, oiga, que usted nos plantea algo que no lo entiende nadie. ¿Ah? Y han tenido que cambiar la pregunta que proponían. En la primera propuesta que envían al Gobierno de España ponen 5 respuestas y entran en el fondo... 5 preguntas. No, sobre la pregunta 5 respuestas. 5 opciones de respuesta, ya te entiendo. Sí. Y ponían si estaban de acuerdo con el proyecto, que claro, ¿qué proyecto? ¿Quién conoce el proyecto? Porque a fecha de hoy nadie conoce el proyecto. Nosotros solicitamos en el Pleno que se pusiera en la web del Ayuntamiento el proyecto para que la gente lo conozca, pero lo conoce el alcalde, los consejeros del Grupo de Gobierno, pero no lo conocemos la oposición ni los vecinos. Bueno, ahí el Gobierno de España le ha dado el primer revolcón jurídico diciéndole, esto no lo entiende nadie, haga usted una pregunta con una explicación razonable para los vecinos y las vecinas. La llevaron al Pleno por urgencia, la han tenido que modificar y otra vez lo han enviado al Gobierno de España. En referéndum que se hayan autorizado por el Gobierno de España a nivel municipio, son muy poquitos, muy contados con los dedos. Y luego hay algo importante que no entraba tanto en el fondo el informe de la Universidad de La Laguna, pero sí el del secretario, que a mí me parece que ese informe es importante y que no se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento, y es que el secretario hacía constancia que no caben los referéndums cuando las competencias son compartidas entre el Ayuntamiento y otra administración. Es decir, el alcalde podría solicitar un referéndum sobre si construir un campo de fútbol 7 al lado del Estadio El Molino o llevarlo a otra zona del municipio. Eso lo podría hacer. Pero Costa o la playa San Marcos son competencias concurridas, es decir, competencias compartidas entre la Dirección General de Costa, de momento, hasta el mes de enero creo que se produce la transferencia al Gobierno canario en base al Estatuto de Autonomía, y el Ayuntamiento tiene otras competencias, competencias, digamos, mínimas, pero tiene competencia. Por lo tanto, no va a caber la consulta. Nosotros hemos hecho hemos pedido asesoramiento a un profesor de Derecho Constitucional y un político que conoce muy bien la administración, como yo se lo pedí a Santiago Pérez, y nos dijo que no cabe el referéndum. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca el alcalde con esto? Sinceramente, es que no lo sé, porque lo que necesita Icó es tener la playa cuanto antes, que se ejecute el proyecto, que haya arena, etcétera, etcétera, y que se recupere un atractivo turístico que es fundamental. Yo, que soy playero de origen y que mis abuelos tuvieron o vivieron de un negocio en la playa San Marcos y posteriormente mi familia, mi madre y mi tía, y yo lo viví, hoy en día la playa vive un abandono absoluto. Sé que a veces el alcalde, y lo hizo el otro día en la entrevista que pude escuchar, mete el dedo en el pasado para los socialistas que gobernaron. Normalmente lo hace para meterse con el compañero Moncho León Herrera, ¿vale? Pero lo que se le olvida al alcalde es que mientras él se paseaba por el casco de Icó, en la playa San Marcos en los años 80, había unos pescadores
que vivían en una indignidad laboral. Para salir a faenar todos los días, de madrugada, tenían que botar los barcos a través de la arena. Y eso era indigno. El refugio pesquero que hoy existe era una demanda histórica de los pescadores de la playa San Marcos. No podía ser que cada vez que hubiera amenaza de temporal, hubiera que sacar los barcos de la playa y subirlo a la avenida. Eso el alcalde lo ignora, porque él, bueno, estaría sentado en la plaza Andrés Lorenzo Cáceres o por la calle San Agustín o San Sebastián, y no sé de qué habla cuando dice que hubo una oposición en los 80 al refugio pesquero. Eso se lo podrías preguntar a los concejales de la época. Creo que hay un programa histórico que es Canarias Viva, de Nanino Cutilla. Nanino Díaz Cutilla. Que se hizo y sale el concejal de urbanismo de la época, sale el presidente de la cofradía, donde hablan de la importancia que fue la construcción del refugio pesquero. Creo recordar que ese programa es del año 85-86, está, bueno, en la hemeroteca de Televisión Española o en algún lado. Por lo tanto, yo no sé de qué habla el alcalde cuando se pone a decir o a hablar de boca de la época, de la gente de esa época. Nunca hubo una oposición al refugio pesquero. Lo que sí... Lo que está claro es que se equivocaron en la obra, en la forma de acometer el tema de las corrientes del mar con respecto a la arena. A partir de ahí empieza. Pero hay una actuación, arena, ¿no? Narciso, que pasa... que el alcalde siempre omite deliberadamente y que yo se lo dije en un pleno. Siendo él concejal de urbanismo y siendo alcalde Diego Afonso, que está retirado de la política, y yo lo voy a omitir porque no está alejado y yo creo que hay que ser respetuoso con la gente que ya ha dejado la política, pero siendo el concejal de urbanismo, ellos solicitan una actuación a puerto. Y en esa actuación lo que hacen es cerrar la rampa de varado, cosa que no es originaria, sino fue una actuación posterior, y amplían la escollera de piedra natural que tiene el refugio pesquero. Pero la amplían tanto, que llevan a cabo una actuación y cierran los famosos chorros del Muelle Grande. Porque esa actuación se llevó a cabo. Siendo Francis concejal de urbanismo. Pero se llegó a ejecutar, digo. Sí. Solo hay que ver fotos de Grafcam, donde cómo estaba en los años 80 la zona del Muelle Grande, una vez hecha la obra del refugio pesquero, y cómo está siendo Francis concejal de urbanismo. O sea que habría que ver fotos de Grafcam del año 2008, sí. 2009, 2010. Sí. Esos 4 años de alcaldía de Diego. Llevan a cabo, taponan las corrientes que entran por el Muelle Grande, que es una de las cosas que perjudica la reposición de forma natural de arena. Y empieza a haber una pérdida de arena. O sea que tú consideras, Gerardo, digo, por eso que señalas que a partir de esa actuación de 2008-2009 se empieza a perder más arena. Pero no es que lo diga yo. Es que lo poco que sabemos del proyecto básico de ejecución, de recuperación de la playa San Marcos, se establece por el director del proyecto, que es Emilio Grande, que no es nadie sospechoso, ingeniero de caminos, etcétera, un profesional en la materia, donde se establece que una de las actuaciones que hay que realizar es quitar toda esa escollera de piedra que se puso en la década del año 2000. Por lo tanto, creo que hace el alcalde mal en estar señalando al pasado, porque él tiene un pasado. Él fue concejal de urbanismo y realizó unas actuaciones. La actuación que se hizo en el refugio pesquero era una demanda histórica de los pescadores. Fíjese, Narciso, que el Muelle Grande, que creo que es de finales del siglo XIX, ya fue un intento de refugio pesquero, de generar un abrigo en la playa San Marcos para que la gran flota de pesca artesanal que había en la playa San Marcos tuvieran un refugio. Un temporal lo destruyó, no había los medios que había en los años 80 para construir este tipo de refugio pesquero y se hizo en los años 80. Por lo tanto, a mí me gustaría un día mantener un debate de igual a igual y te invito a que un día nos invites a los distintos portavoces de la oposición a tratar sobre este tema. Y me gustaría que estuviera también el compañero Moncho León Herrera, que era concejal en esa época y conoce muy bien cómo se llevó a cabo esa actuación, cómo el alcalde Carmelo Méndez Quintero luchó en Madrid por conseguir el refugio pesquero, que ahora se intenta denostar. Claro,
que la playa era preciosa en los años 80 y 70, pero la playa era pequeña, se nos quedaba pequeña y había que buscar un espacio para los barcos, igual que luego, pues bueno, se tiraron los antiguos bares que habían a pie de arena y se modernizó. Mi familia fue uno de los afectados, pero estábamos en otra época, por temas de salubridad, etcétera, etcétera, era necesario reformar la playa de San Marcos. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que las actuaciones que se van a realizar, hombre, las actuaciones que se van a realizar, algunas es para recuperar malas acciones del pasado, pero no la del refugio pesquero. La de el cierre que se hizo en los Chorros del Muelle Grande, realizada por el actual alcalde siendo concejal de urbanismo. Bueno, Gerardo, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y luego abordaremos unos 10 minutos más de entrevista. Vamos a alargar un poquito el tiempo. Evidentemente, muy interesante esta entrevista que mantenemos con el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. ...14 minutitos sobre las 8, 10-15 minutos más de entrevista con Gerardo Rizo. La ocasión lo merece, claro que sí. En esta primera parte hablando de un tema tan importante como es la rehabilitación de la playa de San Marcos y el tipo de arena. Gerardo, hablemos de las propuestas al Pleno. El próximo martes habrá Pleno ordinario. La verdad es que el Partido Socialista de Ico de los Vinos está enviando a los medios y en concreto también a nuestro periódico digital mucha información, muchas notas de prensa. Hoy mismo publicábamos una en relación con lo que ustedes van a pedir también en el Pleno del próximo martes en cuanto a pirotecnia silenciosa. Hablaremos de eso después rápidamente. Pero bueno, en líneas generales, sobre esas propuestas que han presentado, en cuanto a el tema de unas actuaciones en las abiertas, creo recordar. También en cuanto a, leo por aquí en el periódico digital, en cuanto a que se ha aprobado desde el Cabildo una propuesta vuestra de asfaltado de la TF 366, también una nota de prensa del Partido Socialista donde pedían al alcalde transparencia en la gestión del cementerio municipal. Esa moción sobre la defensa de la papa canaria y esta última de llevar al Pleno el uso de pirotecnia silenciosa en estas fiestas ya del Cristo, no sé. Sí, bueno, hoy era la comisión informativa y entendemos que esto es una iniciativa que está surgiendo en muchas ciudades de España y a nivel europeo, y es que, pues bueno, hay una demanda de sectores de la población, sobre todo personas con TEA, con autismo, en niños de edad de bebé, que demostrado también a los animales. A lo largo de este verano, Ico se prodiga mucho en fiestas y había muchas publicaciones en redes sociales de vecinos solicitando que se tuviera una consideración con la gente al uso de la pirotecnia. Yo creo que como todo lo que pasa en esta sociedad, estamos llamados a ir convirtiendo y ir reconvirtiéndonos y lograr municipios... Ciertas costumbres, ¿no? Sí, y lograr municipios que sean inclusivos, es decir, no hacer o no organizar una fiesta solo para la mayoría, sino también tener en cuenta a esa gente, igual siendo una minoría. También. Yo, por ejemplo, hace varios meses llevaba una propuesta al Pleno, cada día son más la gente que está afectada por la celiaquía y que se tiene se tiene que enfrentar a una alimentación sin gluten. Y yo la propuesta que llevaba, lo primero que estaba al ayuntamiento es que cualquier jornada gastronómica que organizaran fuera apta para las personas celíacas. Sé que en el grupo de gobierno hay gente que es celíaca, gente que tiene familia celíaca, y sin embargo nos hemos encontrado que han lanzado la jornada del condumio y a una pregunta el otro día de una vecina en Facebook no le daban respuesta. Hace poco
el Ayuntamiento de Vilaflor organizaba una jornada gastronómica y eran aptas para las personas celíacas. Es decir, tenemos que ir a una sociedad inclusiva donde todo el mundo quepa. Y cuando tú lanzas una jornada gastronómica, siempre hay que hacerlo no solo pensando para los del municipio, sino sobre todo para toda esa gente que puede venir de fuera del municipio, y la gente con celiaquía, que están constituidos en asociaciones y que la información circula a una gran velocidad. Pues creemos que todas estas iniciativas, como lo de la pirotecnia silenciosa o de baja intensidad, porque es verdad que no llega a ser totalmente silenciosa, sino de baja intensidad, tenemos que intentar ir a ese nivel de inclusión en el municipio. Está claro que los contratos de la Fiesta del Cristo están cerrados, claro. La pirotecnia será la que será, pero queríamos presentarlo en este pleno porque es una forma de señalarle a la gente que lo que piden o lo que nos piden al final se plasma en un pleno. No sé la reacción que tendrá el grupo de gobierno, si la apoyará o no la apoyará, etcétera, etcétera. Creo que es una propuesta para que salga en consenso, sobre todo para el propio ayuntamiento, que es el que más capacidad tiene organizativa y que cuenta con unos presupuestos que se puede adaptar. Más complicado pueden ser las comisiones de fiesta, que son personas, vecinos y vecinas, que cuentan con un dinero... Pues son más caros esos fuegos. Más escuetos, sí, son fuegos más caros. Por los ejemplos que yo he visto, y el otro día en La Laguna, en la Fiesta del Cristo, ya hicieron una prueba y durante 5 minutos cada pirotécnico, 10 minutos, adaptaron y lanzaron fuegos artificiales de baja intensidad, y la verdad que se nota la diferencia. Otros asuntos que se nos va el tiempo. Sí, comentabas una propuesta muy importante, pero que es desde hace tiempo y no quiero dejarla pasar, y es el asfaltado de la carretera que une los barrios del Amparo y La Vega, y que es una demanda de muchos vecinos y vecinas en redes sociales. Esto fue una propuesta que ya fue a pleno hace casi 1 año y medio, que nosotros le dimos traslado a los compañeros en el Cabildo. Y bueno, hace poco nosotros nos hacíamos eco porque así nos lo trasladan los compañeros. Sé que tu medio se hacía eco también porque el Cabildo le daba publicidad. Es aprobado en el Consejo de Gobierno Insular. Me imagino que ahora entrará en la fase de licitación y esperemos que lo antes posible esa carretera comiencen con el asfaltado del Firme, porque al final es una carretera que, debido a que ICO solo tiene una salida hacia el anillo y una entrada hacia el anillo insular, pues mucha gente de la Cruz del Camino, de la Vega Abierta, de La Vega, tienen que utilizarla para poder conectar con el anillo insular. En cuanto al tema de la petición que le hacen ustedes a mediados del mes pasado al alcalde de transparencia en la gestión del cementerio, ¿qué ocurre? Hemos presentado un escrito pidiendo acceso al contrato que se ha firmado por parte de Icodensa para la gestión del cementerio. Lo que se ha firmado es un contrato con una empresa fuera del municipio, con una funeraria, para que lleven la gestión del mantenimiento del cementerio. Yo me hacía eco de una queja o de una información que nos hacían llevar, porque bueno, habiendo una funeraria de tanto arraigue en el municipio como la Torano, que existe, que Torano, ¿no? La familia de Torano, nos parecía un poco sorpresivo que no se hubiera dado la opción a esa funeraria o se le hubiera ofertado. La información que nosotros tenemos es que no se le ofertó, sino se buscó una empresa externa. Por lo tanto, hacíamos esa denuncia, esa queja, porque nos parece que cuando se hace publicidad sobre el comercio de ICO, sobre potenciar las empresas de ICO, lo primero que hay que intentar es que el ayuntamiento contrate con las empresas de ICO. Por ejemplo, sabemos... por la información que tenemos interna, que el ayuntamiento no compra en las ferreterías de ICO, compra en ferreterías fuera del municipio. Por lo tanto, hacíamos una denuncia por dos partes. Una, que se externalice los servicios del cementerio municipal, que ya las tiene una empresa municipal, que ahora tiene que recurrir a una empresa privada, algo que no entendemos y no tenemos información y lo hemos solicitado. Y por otra parte, hacías también mención a la infraestructura de las abiertas. Bueno, esto fue una reunión que tuvimos con los vecinos y con una compañera del barrio que nos acompañó junto con David Alonso, y allí nos hacían llegar sus peticiones
de hace tiempo demandas históricas del ensanche de la vía, de intentar hacer alguna cubierta en la plaza por fuera de la ermita, etcétera, etcétera. Nos estamos centrando también en llevar muchas propuestas a los barrios. Creemos que, como ya he dicho en alguna ocasión, los barrios son los grandes olvidados de esta legislatura en infraestructura, etcétera, etcétera. Hay otra propuesta que llevamos al Pleno y que hemos registrado y que va a entrar en el orden del día, y es la construcción de un campo de fútbol 7 anexo al Estadio El Molino y recuperar el proyecto del módulo de atletismo e implicar al Cabildo y el Ayuntamiento. ¿Por qué lo planteamos ahora y con esta rapidez? Porque hay una situación, creo que antes el portavoz de Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Güencha lo decía, hacía alusión, y es que los ayuntamientos se han visto, debido al COVID, con el levantamiento de las reglas de gasto por parte del Gobierno de España, y se puede utilizar el remanente. ICO tenía, una vez que se levantó la regla de gasto, 20 millones de remanente. Cierto. Quedan 7 millones, pero esto es una obra que se puede afrontar y sobra dinero, porque estamos hablando entre 300 y 400 mil euros en el tema del campo de fútbol 7. Y el módulo, ya está el proyecto. Había un acuerdo entre el Club Atlético, la Federación de Atletismo, el Cabildo y el Ayuntamiento en el año 2018, siendo alcalde Moncho León Herrera y concejal José María Polegre del Partido Popular. Ajá. Por lo tanto, lo que ponemos sobre la mesa es recuperar eso, hacer un expediente y llevarlo al Pleno para poder liberar ese dinero del remanente y que esté ahí, e intentar incorporar o comenzar con el proyecto. Hay algo muy importante, y es que el Estadio El Molino está en una situación de colapso total. ¿Qué pasa Colapso con los total. vestuarios, Gerardo? Los ¿Las vestuarios- obras de los vestuarios cómo van? Pues van al ritmo que van, como pasó en su momento con el Polideportivo de La Granadera, que se paralizó, etcétera, etcétera. Ya están de nuevo otra vez, ¿no? Sí, Las obras de la sí, Granadera. lo han retomado. Bueno, pues parece ser que la finalizarán antes de la legislatura. Esperemos que los vestuarios también. Me refería al Estadio El Molino porque el número de equipos que hay, de los diferentes clubes que hay, el Icodense, el San Marcos, la escuela municipal, etcétera, etcétera, es que los días son los que son, las horas son los que son, y hay bastantes equipos. Por lo tanto, necesitamos contar con una infraestructura de un campo de fútbol 7 anexo que dé cabida a todos esos equipos. La apuesta del grupo de gobierno es por convertir los polideportivos en campos de fútbol 5 de césped artificial. Yo no sé si esa es la solución, acabar con los polideportivos, porque eso al final condena a un municipio a un único y exclusivo deporte. Pero vamos a ver, estás hablando... ¿Sabes que quien te entrevista es entrenador nacional de balonmano, no? Bueno, pues quien te habla participó este fin de semana en el Realejo en un encuentro de veteranos de balonmano. De balonmano, tú. Sí. En ICO ¿En los hubo... Realejos con José Correa? No, Con Leonardo Juri, exjugador del 3 de mayo, que hubo yo un entrené también. encuentro memorial, Sí, el lo sé. 23 memorial de Juegos Claro, Sellanos. claro, lo Y sé. participamos. Estoy en el grupo de WhatsApp de los veteranos del 3 de mayo. Pues Sé de ese participamos. torneo. ¿Pero tú jugaste a balonmano? Sí, en ICO hubo balonmano. Oye, eso te voy a hablar un día, porque, bueno, Bueno, te puedo remitir la foto. Yo fui entrenador, yo soy entrenador nacional titulado de balonmano, hace muchos años que no ejerzo, y yo fui segundo entrenador del 3 de mayo, la temporada 80-81, del ascenso a División de Honor, Lo y sé la porque primera temporada en División te de lo Honor. escuché en una entrevista Claro. con el Pidio Arma, el presidente Exacto, del Cabildo. Alpidio era el portero, uno de los porteros de nuestro Pues equipo, que en ICO yo hubo- era el entrenador de porteros. Hubo balonmano finales de los 80 No y sabía principios eso. de los 90 en la categoría juvenil. Y bueno, pues la verdad que yo llegué a ser monitor de la escuela deportiva del ayuntamiento, que se creó a raíz del albur del balonmano. Fue entrenador Amado Luis, el que... Sí, el profesor, él me dijo maestro. una vez que había entrenado a balonmano. Y bueno, pues escolares. tenemos ahí todavía el gusto por el balonmano y nos hemos reunido todos. A mí lo que me parece, no, y saqué yo esto a colación porque, hombre, cuando ustedes, los políticos ahora hablan de una cancha de fútbol 7, es una incorrección. Están hablando de una cancha de balonmano que se utiliza para fútbol 7, porque las canchas que se utilizan para fútbol sala son canchas olímpicas de balonmano. Y tú sabes que el 40x20 se utilizan para fútbol 7, me parece muy bien. Pero es que ya sí, pero no solo aquí en Nicosia, No, el en fútbol cualquier 7, sitio. la fútbol 7 es mayor que Bueno, pues la de para balonmano. fútbol sala, vale, para Sí, fútbol para sala, fútbol de acuerdo. sala, sí. Pero es que en realidad, hombre, que se obvie ya el balonmano hasta el punto de ponerle césped artificial a un polideportivo que incluye, por sus medidas, balonmano como lo máximo en medidas, Baloncesto baloncesto y voleibol. y voleibol. Hombre, por favor.
Por lo tanto... Por eso se llama polideportivo. Por eso hacía la alusión al balonmano, porque yo creo que, bueno, yo lo hablaba el otro día con los compañeros del equipo, lo hemos recuperado, hemos vuelto a pisar el parqué y, bueno, la idea es mantener el club en vigor desde el punto de vista... ¿Estas son las fotos? Sí. ¿Estarás tú por ahí en alguna de esas fotos? Venga. ¿De estas 3 fotos? No, a ver, estaremos... Bueno, aquí este es el torneo que estamos hablando. Hay ¿no? una que hay conjunta este es el de torneo, varios ¿no? El equipos. torneo de Ciudad de Tacoronte. No, esa es la de Tacoronte, que nos invitaron, pero coincidía con la del Realejo. ¿Y la de Realejo ya fue también? Sí, fue el sábado, pues aquí donde no... participamos es la de Tacoronte, sí. junto con el Puerto Cruz, los veteranos Puerto Cruz y del Realejo, que hay una gran tradición de balonmano. Por lo tanto, a lo que iba, yo creo que los polideportivos hay que mantenerlos y lo que hay que hacer es apostar por recuperar las escuelas municipales de deporte y que ya existieron en los años 90, yo fui monitor de balonmano, y intentar que en Icón no todo sea el fútbol. ¿Y el baloncesto? Me parece bien, perfecto, que haya pero también hay otros deportes. Pero hay otras actividades como el atletismo a través del Club Atlético, y importante que cuente con un módulo. Que me estoy pasando de tiempo, fíjate tú que en Tacoronte, por José Correa, lo de los Realejos, en fin, también, pero Tacoronte, José Correa, que fue jugador del 3 de mayo, Leonardo Juri, que fue jugador en la época esta del ascenso también, un gallego junto a Paquiño, que vinieron fichados aquí y aquí se quedaron a vivir. Y Leo vive en Tacoronte, que todos los años, estos 2 años últimos por la pandemia, ¿no? Hacemos una comida de veteranos, ¿no? Del 3 de mayo. Y bueno, Leo ahora mismo es el presidente del club de Tacoronte. José Correa es uno de los entrenadores y han creado ahí una cadena de equipos de Tacoronte, incluso femeninos. Y desde luego yo creo que en muchos municipios debe de recuperarse el balonmano en nuestra isla, porque nosotros en el 3 de mayo llegamos a marcar historia, como tú ya sabes. En división de honor. Se nos ha ido el tiempo. Un día Madrid, vamos... Barcelona. Claro. Yo te digo, bueno, esto es una iniciativa que ha salido en el ámbito nuestro de vernos, de recuperarnos, pero bueno, hemos dado un paso. Ahí están los veteranos del Hércules de balonmano de Icó. Pues ahí van a tener el apoyo de quien les habla por intentar aportar mi granito de arena también. Sí. Sería ideal que en Icó hubiera una escuela de balonmano, que hubiera una escuela de voleibol, etcétera, de tenis, etcétera. Claro. Y lograr que el municipio... sea más polideportivo. Sí. Y sobre todo que los niños tengan unas actividades extraescolares y que el deporte enriquece a todo el mundo. Gerardo Rizo, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, creo que hemos aprovechado el tiempo. Más adelante, ya en los próximos semanas, meses, traeremos también a David Alonso de nuevo. Como sabes, en la primera entrevista que le realizábamos en julio, no quisimos entrar mucho en política, sino más en lo personal, porque era la primera entrevista. Incluso a él le sorprendió de que no entrara yo tanto en política, pero entendía que la audiencia debía de conocer más a la persona, ¿no? Sí. Y bueno, ese era el primer contacto con él, pero ya entraremos en materia con él también en entrevistas posteriores. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias, Narciso, por la invitación. Bueno, pues nos vamos.